externa del ministro Abelardo Pachano, ex gerente del Banco Central del Ecuador durante el anterior régimen del doctor Osvaldo Hurtado. Economista Dají, antes de iniciar el programa también quería hacer una pequeña aclaración de deuda. Falta un poquito de comprensión en el país respecto de lo que debemos y a quienes debemos, economista. Bien, antes de dar contestación a la pregunta que se dijo, se ha hecho. Consecuentemente, no se ha seguido ni lo impuesto por ninguna administración de otro país, ni lo impuesto por ningún organismo internacional. Antes de dar contestación a la pregunta que se dijo, se ha hecho. Consecuentemente, no se ha seguido ni lo impuesto por ninguna administración de otro país, ni lo impuesto por ningún organismo internacional. El segundo punto que quisiera aclarar es que se mencionó como cifra 500 millones de dólares de la deuda externa con la banca. Realmente la cifra es algo más de 5.000 millones de dólares. Y un tercer punto es que las autoridades económicas habrían planteado un pago para el mes de septiembre. Tal no es el caso, se está en un proceso de negociación para establecer un mecanismo mediante el cual se hace un nuevo sistema de pagos de intereses, no trimestrales, sino en periodos mayores, que darían un alivio al flujo de caja en la balanza de pagos y permitirían consecuentemente resolver el déficit del año 87. Hechas estas aclaraciones, voy al punto central de su pregunta. Economista Dají, si me permite una pequeña digresión. Las tres aclaraciones que usted ha hecho, con el respeto que se merece, lo aclarados. La deuda externa del Ecuador, como la de todos los países deudores, se compone de diversos tramos. Un componente que tiene que ver con organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, equipos médicos para importar bienes de capital, para importar cualquier artículo o bien que el país necesite. Créditos oficiales también son aquellos otorgados por instituciones privadas con avales de organismos estatales. Así, por ejemplo, una empresa de aviación del Ecuador puede comprar motores, turbinas a una empresa americana, obtener un crédito en los Estados Unidos con un aval del Exim Bank, que es una institución oficial de los Estados Unidos. Ese es otro componente del crédito llamado oficial. Y hay el crédito comercial para importaciones, que es con el sistema financiero internacional privado, y el crédito de soporte de balanza de pagos, que fue dado copiosamente en la década de los 70 y comienzos de la década de los 80, que es también con la banca comercial. Consecuentemente, la deuda externa ecuatoriana tiene fundamentalmente tres componentes: crédito con organismos multilaterales y organismos de desarrollo, créditos oficiales de gobierno a gobierno o con el aval de instituciones oficiales, y el crédito con la banca comercial y con el sistema financiero privado. Estos son los tres componentes de la deuda externa ecuatoriana. Economista Dají, ¿qué es lo que se precisamente en estos momentos en un proceso de negociación? Un proceso de negociación implica el discutir varias alternativas y opciones simultáneamente, y dentro de esas discusiones sale el país, y lo ha manifestado el propio señor presidente de la República y autoridades económicas, tiene la filosofía de honrar sus obligaciones. Tratará de cubrir todas sus obligaciones sin sacrificar un elemental nivel de vida del pueblo ecuatoriano, y consecuentemente dentro de ese esquema se está buscando el cuándo y cómo se puede servir la deuda. Economista Pachano,
Sectores de la oposición y otros han criticado la política económica del actual régimen, no ahora sino desde los albores de este gobierno. Uno de aquellos cuestionamientos fue el tratamiento de la deuda. Poder objetivamente mirar la problemática de la deuda externa, debemos analizar tres grandes tesis que se han planteado no solo en América Latina, sino en el mundo, respecto a las causas, a los orígenes de este gravísimo, yo diría en este momento insoluble problema que enfrenta toda la región y el Ecuador en particular. La primera tesis, yo diría, se resume en asumir que la deuda externa es de exclusiva responsabilidad de los países deudores por haberla adquirido, por haber aplicado malas políticas económicas, por haber malgastado o mal utilizado dichos recursos. Y obviamente quienes sostienen esa tesis de exclusiva responsabilidad de los deudores plantean que con políticas económicas de uno u otro corte, pero yo diría con los resultados que se esperan individualmente de la aplicación de ese tipo de políticas, se puede resolver el problema de la deuda externa. El segundo conjunto yo diría, de países o sostenedores de otra opción de causalidad sobre la deuda externa responsabiliza la existencia de la misma a los países acreedores, fundamentalmente a los países industrializados, por haber aplicado políticas especialmente monetarias expansivas, generado gran cantidad de recursos en los mercados financieros mundiales, por no haber controlado a su sistema financiero, y porque el resultado de la deuda externa no es otro que el producto del desequilibrio e inestabilidad del comercio mundial y de las relaciones económicas internacionales. En este caso, quienes sostienen esta tesis propugnan el punto de vista del desconocimiento de la deuda, del repudio de la deuda, no solo del no pago de la deuda, sino del repudio, del desconocimiento, porque esta no es otra cosa que la resultante de un mundo injusto que ha afectado solo los intereses de los países deudores. Y una tercera posición, que es la que yo comparto, es de que existe corresponsabilidad mundial para el aparecimiento de este gravísimo problema. Tanto países deudores como acreedores son y somos responsables de la existencia de este delicado problema y por lo tanto tenemos que encontrar fórmulas conjuntas para la solución del mismo. Es más, al interior de cada uno de los países deudores y países acreedores, tanto los sectores público como privado han tenido, yo diría, un papel fundamental y tienen responsabilidades en la generación de este problema. Y por supuesto, creo yo que los gobiernos de los países industrializados, conjuntamente con los gobiernos de los países en desarrollo, deben establecer en los foros apropiados mecanismos de estabilización, de negociación y de solución del problema. Hasta donde ha llegado la región y ha llegado nuestro país, yo diría, es el límite de la situación. Esto confirma que la posición ecuatoriana de afirmar que honrará la deuda y que las políticas económicas le permitirán resolver estas dificultades no ha llegado a un final feliz. Estamos en este momento en una situación de moratoria práctica de intereses, porque de acuerdo a lo que acabo de escuchar, todavía se están negociando distintas fórmulas de solución del problema del no pago de los intereses. Son 2 ya los dividendos de intereses que están vencidos en este momento. Y como lo dije en algún otro programa, es la primera vez que el Ecuador está en mora en el pago de intereses. Y esto tenía que darse necesariamente, porque hay factores externos que están fuera del control de nuestro país, fuera del control de los gobiernos de los países en desarrollo, y por lo tanto, yo sostengo la tesis de que la deuda externa, reconociéndola como legítima, indicando que los países deberán cancelarla, debe condicionarse su pago a una modificación sustantiva de las reglas establecidas en el sistema económico internacional. Porque de otra manera no podemos, bajo ninguna circunstancia, garantizar a los acreedores que los pagos de las obligaciones contratadas por nuestro país, por la región en general, se podrá dar. Y el caso ecuatoriano es un caso, yo diría, extraordinario,
una especie, yo diría, de laboratorio en cuanto al tratamiento de la deuda externa. En realidad, mientras el petróleo mantenía una posición interesante en el mercado mundial y los precios eran altamente remunerativos, el país podía honrar sus obligaciones y fundamentalmente honrar los intereses. En el momento en que se desplomó el precio de este producto, que es el producto fundamental de nuestras exportaciones, nos hemos encontrado con que estamos en imposibilidad de pago, la balanza de pagos es o continúa siendo tremendamente frágil y consecuentemente, yo diría, le alerta una vez más al Ecuador y le alerta a América Latina, porque por los modelos que se han aplicado, no hay política económica autónoma en un país en desarrollo que garantice el pago de la deuda. Es una verdad, yo diría, total. Son 5 años de lucha con este problema. Son experimentos, se han realizado distintas aplicaciones de distintas políticas económicas, pero mientras no cambie la Organización Económica Mundial, no habrá cómo garantizar el pago de la deuda externa. Por el Fondo Monetario Internacional, en el actual gobierno, con la aprobación de las autoridades económicas de aquel entonces, que lleva fecha 28 de enero de 1985, y que, si no me equivoco, en su página 6 dice que los atrasos... Considerada que como el Ecuador ya había solicitado 200 millones de dólares de crédito a la banca comercial para transformar en crédito de largo plazo los reembolsos que estaban pendientes de pago, esos 200 millones, ¿cuál fue la cifra exacta de los reembolsos pendientes de pago? Por lo tanto, quiero decir que es falso, absolutamente falso, que el país esté por primera vez en moratoria. El país estuvo en moratoria al no pagar locamente la cotización de las divisas. Hubo entonces necesidad de cerrar las importaciones. El país se desabasteció. Como se cerraron las importaciones por decreto, cosa que nunca trabaja porque las necesidades de la gente no se las pueden cerrar por decreto, la gente tuvo que ir nuevamente al mercado libre. Aumentó aún más la cotización del dólar. Eso incentivó aún más la subfacturación y la sobrefacturación. Perdió más divisas el Banco Central, se agravó su situación de liquidez, dejó de pagar aún más reembolsos, se complicó tremendamente la situación de flujo de caja y el Banco Central quedó en mora en el exterior. Yo no puedo aceptar el argumento porque es, a mi manera de ver, usado maliciosamente de que es la primera vez que el país entra en moratoria. La deuda externa tiene varios componentes y el economista Pachano no puede negar que uno de sus componentes y el más importante para el funcionamiento del sector productivo ecuatoriano, el crédito comercial, no se pagó por parte del gobierno anterior. Hecha esta aclaración, quiero ahora entrar a otro punto que es de suma importancia. Se dice que la política económica no ha llegado a un final feliz por este asunto de la deuda. En primer lugar, el problema de la deuda no se origina en este gobierno. El gobierno anterior recibió al país con menos de 3.000 millones de dólares de deuda externa y lo entregó con 7.000 millones de dólares de deuda externa, 95% de incremento, duplicación de la deuda externa ecuatoriana, mientras que el gobierno actual ha incrementado la deuda externa en gran diferencia entre lo que ha hecho el un gobierno con la deuda externa y lo que ha hecho el otro gobierno con la deuda externa. Pero un punto muy importante, mientras esa deuda externa se contrataba en el régimen anterior, se seguía una política económica equivocada, y las cifras lo demuestran. En 1981 las exportaciones no petroleras 817 millones de dólares, las importaciones liquidadas 1.812 millones de dólares, es decir, un déficit en el sector productivo de 1.000 millones de dólares al año en su balanza comercial. El año 1982, 818 millones de dólares de exportaciones y 1.863 millones de dólares de importaciones liquidadas, 1.000 millones de dólares nuevamente de déficit comercial.
¿Cuál fue la situación en 1986? 1.203 millones de dólares de exportaciones del sector privado ecuatoriano y 975 millones de dólares de importaciones liquidadas. Superávit, es decir, la política económica ha dado resultados. Y es por ello que hoy sí estamos viendo que no se ha prohibido ninguna importación, a pesar de la situación en la cual se encuentra el tratamiento de la deuda externa, porque tenemos una política económica y un sistema cambiario que no ha agravado ni ha afectado la situación del sector productivo ecuatoriano. 856 millones de dólares de importaciones liquidadas en 1984, 1983 igualmente una gran reducción. ¿A costa de qué? ¿De política económica creativa o de prohibiciones? A costa de prohibiciones. ¿Y qué hubo en lo creativo? ¿Qué se hizo por fomentar las exportaciones? Nosotros recibimos el país con un sector privado exportando 786 millones de dólares. Hoy ese sector privado ha aumentado en 50% su generación de divisas y no hay un artículo que este gobierno haya prohibido su importación. Lo que hemos hecho es abrir importaciones, es decir, aumentar la capacidad de desarrollo del país. Consecuentemente no se puede hablar de que la política económica no ha tenido resultados. Lo que sí debemos hablar es que hubo una gran deuda externa, inmensa deuda externa heredada del régimen anterior y que hubo un problema adicional de 1.000 millones de dólares de caída en el precio del petróleo. Pero aún con esos dos factores, al país no le falta nada. No está desabastecido, cosa que sí sucedió en 1982, 1983 e inicios de 1984, donde recibimos un país lleno de prohibiciones, de trabas y de nada creativo para sacarlo adelante de su problema. Economista de aquí. Es un debate de ideas, un debate serio es un debate de tesis. Un debate serio excluye por su propia naturaleza los insultos y las afirmaciones realmente subjetivas. Encerrarse en simplemente criterios, no escuchar a los demás. De tal manera que al economista de aquí le quisiera decir que no le acepto, le rechazo ese tipo de afirmaciones. Yo no había empezado el programa rechazando lo que en prensa se decía respecto a lo mío y voy a volver otra vez sobre mi tema. Yo fui invitado acá a tratar la problemática de la deuda de interés y que por favor no se me recorten mis afirmaciones. Es la primera vez que el Ecuador tiene moratoria de interés. Yo no he dicho que está primera vez en moratoria, porque sería irme en contra de la realidad, irme en contra de los hechos, como se dice. En segundo lugar, Está viviendo América Latina, de esta manera que no hay que tapar, tratar de tapar con la mano el sol. Los hechos han vencido a las políticas económicas. Los hechos han vencido al plan cruzado en Brasil. Deuda externa que hizo de menos de 3.000 millones a 7.000. ¿De qué año a qué año corresponde? Nada más. Bien, Solo eso nada más porque estoy en uso de mi tiempo. correcto, corresponde al año, entre el año 78 y el año, fines del año 78 y año 84. Muchas gracias. Yo inicié mis funciones prácticamente a principios del 82 y desde 1982 hasta la fecha que concluí mi vida, que era un proceso ya, yo diría, de liberación. Pero más allá de eso, el punto que debemos debatir y que el Ecuador necesita clarificar es cuál es el concepto de escasez, que el porcentaje de sus ingresos lo va a destinar. ¿De qué forma va a vincular el pago de la deuda al comportamiento general de la economía? No hay nada de eso. Yo he revisado con todo detenimiento, no hay. En cambio, yo sí creo que hay un hito en el punto de vista, no contrabando, etcétera. Estamos muy cerca en Radio Quito a la calle La Bahía, o perdón, a la Elipiales, y se puede ver lo que está ocurriendo también en este momento. Esas transacciones ilícitas continuarán existiendo, son malas, hay que combatirlas, pero siguen existiendo. El tercer punto es a que las tasas de interés en el mercado exterior en términos reales sean las mismas de la época histórica y todavía siguen con 3 puntos por encima de la época en que fueron contratadas. Y cuarto, a que se capitalicen, o mejor, se recapitalicen, yo diría en términos equivalentes a los que tenían en la década de los años 60 el BID, o Banco Interamericano, el Banco Mundial y las demás agencias de desarrollo, para que nos puedan prestar
en términos que sean compatibles con la, yo diría, rentabilidad y recuperabilidad de los proyectos de desarrollo. De tal manera que ese es el punto. ¿Cuál debería ser la política económica internacional o externa del Ecuador? Reconocer la deuda y condicionar el pago de la misma a que haya una modificación sustantiva de las reglas económicas mundiales. Y ese es el punto que yo le he sostenido y que tiene que ver, yo diría, y tiene gran actualidad en el momento actual. Economista de aquí. ¿Diferenciaba entre qué dólares iban a pagar la deuda o el dinero es fungible como principio elemental en estos asuntos financieros? No puede decirse que en 1982, 83 u 84 no se pagó la deuda externa con los dólares del petróleo, porque todos ingresaban a un fondo común del cual se servía la deuda. Consecuentemente, no es cierto que todo el petróleo está siendo dedicado a pagar la deuda y que es el 50% de las exportaciones ecuatorianas, consecuentemente, el servicio de la deuda. Hay las importaciones del sector público que se sirven a través del Banco Central. Otro punto también importante es reconocer lo del invierno, aquel desastroso invierno de los años 82-83. Pero el país perdió, por concepto de ese invierno, 200 millones de dólares. 818 millones de dólares las exportaciones en 1982, 614 millones en 1983. Con 200 millones de dólares de baja, se produce una gran caída del PIB. Acepto también que hubo producción doméstica que se afectó, pero nosotros perdimos, el gobierno actual perdió 1.000 millones de dólares en relación al volumen de petróleo de 1985, y sin embargo se logró crecer. El resultado, creo yo, es producto de una política económica que sí ha incentivado la producción sin prohibiciones. ¿Cuál es la salida final al problema de la deuda? Deuda externa ha existido siempre, seguirá existiendo porque es la congruencia o la necesidad de dos grupos de países. Unos que tienen excedentes y están obligados a prestar, y otros que tienen deficiencias y están obligados a pedir prestado, porque tienen que sostener su desarrollo. Crisis como la actual han existido muchas en la historia del sistema financiero internacional y siempre terminan en una solución. Ni quiebra el sistema financiero, ni quiebran los países. Los países no pueden repudiar sus deudas porque necesitan volver en algún momento a pedir prestado para su desarrollo. Yo creo que ha llegado un momento en el sistema financiero internacional y creo personalmente, ya como economista, tal vez persona que se ha interesado por estos asuntos, creo que 1987 será un año crítico en cuanto a nuevas soluciones en el sistema financiero internacional. El problema de la deuda es un problema geopolítico, consecuentemente tendrán que haber criterios geopolíticos en la resolución del mismo. Los países tienen que manejar el tema con seriedad. Yo no podría decirle a la ciudadanía, esta es la solución definitiva, pero creo que en este año habrán concesiones importantes, que el sistema financiero internacional se da cuenta de que es mejor cobrar a más plazo y en condiciones más blandas con un subsidio implícito que producir un caos generalizado en los países y terminar no cobrando o cobrando de muy mala forma. Consecuentemente, yo sí veo en 1987 un año en el cual se van a producir cambios importantes. Y en esto creo que ha sido por sobre todo la visión geopolítica del señor presidente de la República, su gran entendimiento en materia económica y en temas de política internacional, que lo ha llevado a orientar una negociación diferente a la que hemos tenido en el pasado, en el cual la postura del Ecuador, en base a un nuevo ordenamiento económico interno que le permite tener también esa postura que antes no se podía tener, se ha mantenido una
un diálogo con la banca, ya haciendo el problema de la deuda un problema meramente del gobierno, buscando una solución con sus acreedores sin afectar al sector productivo, al sector privado. Es en este marco conceptual que ya el Ecuador toma un cierto liderazgo. Al decir, este es un problema de gobierno, hemos aislado a nuestro sector privado, sector productivo, del drama de tener ese cordón umbilical con el Banco Central y tenerlo bloqueado a ese sector productivo en caso de que se demore una negociación. Y en base a este nuevo esquema, precisamente el país está negociando con una visión geopolítica del problema y en búsqueda de, creo yo, un año 1987 que ojalá para la supervivencia de las democracias latinoamericanas, de los pueblos del continente, sea el año en el cual se produzcan cambios ya importantes en materia de deuda externa en el continente. Brevemente, ¿cómo se puede llegar a un acuerdo en materia de deuda externa y en el cumplimiento de las obligaciones sin comprometer el desarrollo económico y social del país, como se ha señalado? Y si el retraso en el pago de los intereses de la deuda externa no provocará un endurecimiento de la banca internacional. Mire, yo creo que la banca finalmente es práctica. El endurecimiento ante una situación generalizada de dificultades de pago, ¿a qué puede llevar? Puede llevar a que el precio de los papeles fiduciarios que representan la deuda externa caiga aún más en el mercado internacional. ¿Y eso a quién afecta? No afecta a los países, afecta a la banca. Y consecuentemente la banca tiene un límite natural en cuanto a su endurecimiento. Y ese límite natural es la convicción a la cual se llega en un momento dado de que no se pueden cobrar en las condiciones que están vigentes. Y de nada sirve el endurecimiento para tratar de cobrar en condiciones que no va a ser factible. Entonces, en el caso del Ecuador lo estamos viendo, las relaciones siguen normales con la banca en vista de que el país siempre ha sido serio en el manejo de este tema y que el gobierno nacional, el señor presidente de la República, no ha usado políticamente el tema, no es un tema, en esto me alegro, sobremanera haber coincidido con el economista Pachano, no es un tema sobre el cual se debe ser utilizado con fines políticos, sino con fines de lograr una solución de verdadero desarrollo nacional. Economista Pachano, usted señaló al comienzo del programa, planteó una modificación sustantiva en las reglas de juego del sistema económico internacional. ¿Es posible y en qué términos para continuar con el tratamiento de la deuda externa internacional? Sí, yo le diría que una modificación del sistema económico internacional implica ser tomado como una coyuntura extraordinaria para que la región una vez más sensibilice a los países industrializados, demuestre que han hecho esfuerzos sustantivos al interior de sus economías para resolver o apoyarse y tratar de ayudar en la solución de este problema, pero que todos los esfuerzos han caído en cierto sentido en saco roto, porque luego de 5 y 6 años de ajuste, todos los países siguen teniendo a la deuda externa como el problema más importante, como el reto fundamental que está cuestionando todo el desarrollo. No tenemos financiamiento externo desde 1982 los países de la región. La salida neta de capitales de América Latina y del Ecuador es impresionante. Y así no se hace desarrollo, ni con esta política económica, ni con ninguna política económica. De tal manera que hay que poner en las relaciones económicas internacionales reglas mucho más claras, hacerle saber a la banca internacional y a los organismos internacionales que si no se cambian todos estos 4 grandes, yo diría, rubros y conceptos, y además se revisa, por ejemplo, el sistema cambiario internacional que es inestable, el sistema financiero internacional que es inestable, América Latina no podrá cancelar la deuda. En el caso del Ecuador, yo quisiera aquí volver simplemente para hacer 2 precisiones. Uno, yo conozco que con lo que ingresa el petróleo se pagan las importaciones públicas, pero las importaciones públicas siempre han sido marginales en el caso ecuatoriano.
han sido de valor realmente reducido. Y lo que queda es lo más grande de los recursos que se generan en exportaciones, de tal manera que estamos privilegiando el servicio de la deuda, que yo considero que se ha hecho el escogitamiento inadecuado, porque es el producto estratégico más importante que tiene el país. Si se hubiera escogido otro del CONAD, es una cifra que nos alarma, y solo puede corregirse con políticas públicas, con políticas de gasto. Y si el sector público no tiene recursos, porque los recursos del petróleo están sirviendo para el pago de la deuda, realmente yo diría, le estamos poniendo un serio interrogante a la capacidad de desarrollo futuro que tiene el país. Por último, y para concluir, yo creo que, y cómo definimos el tratamiento de la escasez. Y hoy la escasez básica y fundamental es la ausencia de moneda extranjera, de divisas, de dólares, en términos comunes, para poder enfrentar tantos retos que tiene el desarrollo nacional. Hacemos votos por